El río Ebro es todo un símbolo para los aragoneses. Casi el 50% de su cuenca pertenece a nuestro territorio. Fíjense, con una longitud de 930 kilómetros es el segundo río más largo y más caudaloso de la península ibérica. Su cuenca hidrográfica, con más de 85.000 kilómetros cuadrados, es la más extensa de España. La Confederación Hidrográfica del Ebro es la responsable de todo lo que ocurre en el río más importante de Aragón. Nacida en 1926, fue el primer organismo de cuenca creado en el mundo. Javier, estamos en una de las 4 estaciones de medición que hay en la ciudad de Zaragoza. Quiero preguntarte, ¿ha cambiado mucho la forma de medir la altura y el caudal del río? ¿Cómo se medía antes y cómo se mide ahora? Sí, la altura la seguimos midiendo igual. La altura se relaciona con el caudal que lleva el río. Lo que sí que ha cambiado mucho en los últimos 20-25 años es la forma en la que estos datos los servimos a toda la ciudadanía, ¿no? A través de la web de la Confederación, y cualquiera desde su móvil puede ver ahora mismo el caudal que está llevando el Ebro aquí en Zaragoza. Ahora es instantáneo, por lo que me comentas. Así es. ¿Cuánto tiempo costaba antes y cuánto cuesta ahora? Por ejemplo, de un dato de Cantabria, ¿cuánto tiempo tardaba en llegar aquí a Zaragoza? Bueno, antes pues había, como tenemos aquí detrás, unos papeles en los cuales una plumilla iba marcando la altura. Esto se recogía semanalmente, se llevaba a la Confederación y luego esos datos había que elaborarlos. En fin, era más rudimentario y ahora es, sin embargo, pues rapidísimo. Quiero preguntarte también por la calidad del agua. ¿Es buena el agua del río Ebro? En general ha mejorado. Yo creo que lo más importante es decir que ha mejorado en los últimos 20, 30 años, gracias a que han entrado en funcionamiento muchas depuradoras, las depuradoras de las ciudades sobre todo. Evidentemente, aún le queda por mejorar. Queda en este momento un poco la asignatura pendiente de la contaminación difusa de la agricultura, que ya se están poniendo las pilas los agricultores para quitarle esta contaminación que recibe el río de forma difusa. Lo cierto es que los aragoneses no somos nada sin el Ebro, es una de nuestras señas de identidad. ¿Qué significa para Zaragoza? Bueno, el río Aragón, o sea, hay hasta jotas de la importancia del río Ebro. El río Ebro yo creo que vertebra, ¿no? Vertebra Aragón. Hay una margen izquierda del Ebro hasta el Pirineo, pues muy rica en agua, y luego en la margen derecha pues quizá es un uso más tradicional, quizá le puede faltar un poco de modernización, pero yo creo que hay libros y libros y es importantísimo el agua, el Ebro, es un paisaje, sobre todo la parte central, un poco árido, un poco estepario, ¿no? Y entonces el agua es vida, da mucha vida. Lo cierto es que en época de riada el Ebro ha llegado a alcanzar una altura considerable. ¿Cuál es el récord? ¿Cuál es la altura máxima que se ha registrado en este punto? En el 2015 aquí el agua nos llegaría hasta la cintura. ¿Dónde estamos ahora? Sí, hasta la cintura. Alcanzó 9 metros de altura. 9 metros de altura. La riada más importante de la que se tiene constancia es la que ocurrió entre el año 60 y 61, una riada que cambió incluso el trazado del Ebro. O sea, el Ebro se extendió por toda su llanura de inundación y algún meandro que tenía lo dejó, que es el caso del Galacho de Juslibol, que lo tenemos aquí cerca, y se creó ahí un lago que es el antiguo cauce del río. Historias sobre el río Ebro hay muchas, pero quiero preguntarte por las curiosidades. ¿Con cuál te quedas? A mí me gusta contar una, cuando hay una crecida importante de estas que son como consecuencia de que ha habido una nevada y luego llueve sobre la nevada, pues baja un agua de deshielo. Hemos llegado a medir 4 grados. ¿4 grados? 4 grados. ¿Aquí en Zaragoza? Sí, 4 grados. El agua bajando a 4 grados, mucho más fría, que suelo poner yo el ejemplo, del Atlántico Norte cuando se hundió el Titanic, que es una temperatura bajísima. Javier San Román, muchas gracias por habernos atendido y por estas explicaciones. A ti. Gracias. Todo esto es el río que vemos en la superficie, pero ¿qué hay en su interior? En Zaragoza se encuentra el acuario fluvial más grande de Europa y buena parte está dedicada a nuestros ríos. Nos sumergimos en sus aguas para descubrir qué esconde en sus profundidades. Javier, director del Acuario de Zaragoza, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Oye, teníamos muchas ganas de hablar contigo, tú sabes muchísimo de especies, estamos hablando del río Ebro y tenemos muchísima curiosidad por saber qué hay en el interior del río, así que te lo pregunto, ¿qué hay en el río Ebro? Bueno, pues en nuestro río Ebro encontramos más o menos unas 35 especies diferentes de peces,
Lo que pasa, la noticia menos buena es que de las 35, más de la mitad son especies exóticas invasoras. Y de todas esas especies que comentas, ¿cuáles son las más importantes, tanto invasora como autóctona? Pues realmente de las invasoras abundan casi todas, nuestro famoso siluro, el lucio, el black bass, la lucioperca, el pez gato negro, y de las nuestras autóctonas, las más importantes es el grupo de los barbos y de las madrillas. ¿Y los siluros cuándo llegaron aquí, al río Ebro? El caso del siluro lo introdujo un pescador alemán en el 1970 y tantos, porque él tenía interés en poder ir a pescar a Aragón, ese gran pez que tenía que ir a pescar, si no, a Rumanía, a Hungría, a zonas del centro de Europa con mucho peor clima y mucho más inaccesibles. ¿Se sabe la cantidad de siluros en el río Ebro? Yo he visto vídeos de filmaciones subacuáticas en zonas de Mequinenza y yo creo que hay decenas de miles, o sea, hay una invasión de siluros. Javier, hablas de los siluros como animales muy grandes, veo que pasa esta criatura, no sé si es lo más parecido que tenéis. Es similar al siluro, el arapaima es otro pez primitivo, en este caso amazónico, y es otra de las estrellas que tenemos aquí en el Acuario de Zaragoza, pero esta especie no ha sido introducida fuera de su hábitat, fuera de Amazonas, y por suerte no está en el donde tiene que estar, no está en nuestro río Ebro. Comentas que hay decenas de miles en el río Ebro, ¿hasta qué punto supone un problema medioambiental? Pues es un peligro muy grave, Andrea. A día de hoy, a nivel mundial hablo, no solamente en España, la tercera causa de pérdida de diversidad de especies está causada por la introducción de especies exóticas, invasoras. ¿Y es reversible? Es decir, ¿estamos a tiempo de salvar el río Ebro? Es muy complicado por dos vertientes. La vertiente puramente biológica, eliminar una especie del medio acuático es muy complicado, y la vertiente yo diría económico-cultural. Se ha creado una economía que es muy importante en Aragón. Si eliminas estas especies, estás eliminando un recurso económico muy importante. Ahora yo creo que lo bueno es que para que te empapes bien, nunca mejor dicho, yo creo que debes darte un bañito entre las arapaimas que llevan aquí un rato. ¿No quieres meterte a bucear? Javier, yo no he buceado en mi vida. Bueno, no pasa y menos nada. entre estos bichos. Nosotros te contamos 4 cosas y yo te digo que si te buceas aquí en el acuario con estos animales de 3 metros, vas a ser una experiencia que no vas a olvidar en tu vida. ¿Es seguro? Es segurísimo. Estamos ahora mismo en esta zona en la que vosotros os equipáis, la zona del circuito de agua también, de ahí el ruido que escuchamos. Es la primera vez que voy a hacer esto porque me ha engañado Javier. ¿Algún consejo? Sí, que disfrutes, sobre todo que disfrutes, que estés muy tranquila y que disfrutes. ¿Hay alguna diferencia entre bucear aquí en un río o en el mar? Hay diferencias a nivel de flotabilidad porque las densidades no son las mismas. Aquí en el acuario tenemos una gran ventaja y es que tenemos el agua calentita, vamos a poder estar muy cómodos, muy tranquilos, no tenemos corrientes, las especies que son muy tranquilas, son animales grandes, eso es verdad, hay que dejar una distancia, lógicamente, para que todos estemos cómodos, pero no vamos a tener ningún tipo de problema y además yo voy a acompañarte durante toda la inmersión, no tengas problema con ello. Guillermo, no nos vamos a sumergir en el río Ebro, no vamos a hacerlo aquí, pero va a ser la experiencia más parecida que voy a tener en mi vida. Eso seguro, vamos para allá. ¡Vamos! Venga, vámonos. Venga.